Escritura. El título de la prédica, hermano Jaime, es Salvos por gracia. Salvos por gracia. ¿Cuántos son salvos por la gracia de Dios? ¿Cuántos son salvos? Gloria al Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios. Amén. Por la gracia de Dios. No por obras, sino por su gracia. Acompáñenme por favor en el libro de Joel. El profeta, Oseas, que está antes de Joel. El profeta Oseas, capítulo 14, versículo 4. Salvos por gracia. Gloria a Dios. Oseas 14, versículo 4. Cuando lo tengan, digan amén. Está después de Daniel, hermano, ¿soy yo? Poquito pasado Daniel. Oseas. Bueno, Daniel, después vino Oseas, exactamente. Bueno, es así el libro de el profeta Oseas, capítulo 14, versículo 4. En el nombre de Jesucristo dice así la palabra de Dios. Yo, el Señor, sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Los sanaré y los amaré de pura gracia. Gloria a Dios. Salvos por gracia. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a orar, ¿verdad? Para el Señor que Él sea, ¿verdad?, el que administra, ¿verdad?, esta palabra bendita y poderosa, ¿verdad? Que no sea yo, sino su Espíritu Santo. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por este privilegio y este honor que nos has dado de venir delante de tu presencia, Señor, para alabarte, para adorarte, para exaltar y proclamar tu santo y poderoso nombre, Señor Jesús. Te damos gloria, Padre Santo, a ti porque nos has salvado, Señor, por tu gracia, Señor. Esa gracia inmerecida, Señor, que costó la vida y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Abba Padre, en su santo nombre. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo en esta hora, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Una fresca unción, Señor, para que entendamos, comprendamos la Escritura y para que sigamos meditando en ella, Señor, hasta el día del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Gloria a Dios. Salvos por gracia. Tiene que grabarse ese título, bueno, o esa frase, salvos por gracia, en su corazón y en su mente, porque la Biblia dice claramente que nosotros como pecadores estamos condenados al infierno. Nosotros como pecadores, el mundo entero estaba condenado al sufrimiento eterno por nuestros pecados. Por eso es la causa, ¿no? Si no, no seríamos pecadores. Pero por ser pecadores estamos condenados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que derramó de su gracia sobre nosotros para que ya no fuéramos nosotros a condenación, sino a la gloria eterna. ¿Verdad? La Biblia enseña claramente que hay un cielo, hay una gloria, la gloria de Dios, hay un paraíso celestial, hay un reino celestial y hay un rey de reyes, Señor de señores, llamado Jesucristo. Pero también nos habla, ¿verdad?, de que hay un lugar de tormento llamado, en griego se puede decir Gena, le llaman, así se llama en griego, ¿no? Gena, o el Seol en hebreo, y este lugar es el lugar de los muertos, ¿verdad? Pero hay un lugar que se llama el infierno y el lago de fuego, ¿verdad? Donde la Biblia dice claramente que en el día del juicio, los pecadores que van a ser condenados, porque todavía, ¿verdad?, no se ha dado ese juicio final de Dios. Pero cuando llegue ese juicio, dice que los pecadores van a ir a ese lugar de tormento, van a ir a ese lago de fuego, ¿verdad?, por una eternidad. Pero los hijos de Dios, los lavados, los salvos por gracia, vamos a ir a la eternidad con Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a ir a la gloria de su reino. Vamos a vivir eternamente con nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una eternidad por siempre, en ese gozo y en esa paz eterna que el Señor nos da. Gloria a Jesucristo.
Y hay otra palabra que se llama purgatorio, la cual no existe, es mentira, porque Cristo nunca la mencionó, los apóstoles nunca la mencionaron, no existe, es invento del hombre. Cristo dijo, ¿verdad? Claramente que el justo vivirá por la fe y el pecador dice que va a morir por sus pecados. No hay nada entre medio, como nos ha enseñado. Y por eso es que el título de la prédica es Salvos por Gracia, porque o somos salvos por la gracia del Señor o estamos condenados todavía a nuestros delitos de pecados. O sea, tú escoges, ¿verdad? Si quieres ser salvo, tienes que entregar tu vida al Señor, arrepentirte y ser lavado con la sangre de Jesucristo. Y el nombre de Jesucristo tiene que ser mencionado, ¿verdad? Sobre ti, para que seas perdonado de tus pecados, porque solo en ese nombre hay perdón de pecados. Gloria a Dios. Vemos que somos salvos por gracia, como dice la Biblia. Somos salvos por gracia. La palabra gracia no es la palabra que usualmente, ¿verdad?, el mundo interpreta como, ay, qué niño tan gracioso, ¿verdad? Nosotros la interpretamos humanamente, ¿verdad? Pero no es esa la interpretación bíblica y espiritual que el Señor, que Dios le da a la palabra gracia. La palabra gracia no es una virtud personal ni humana. Más bien, esa palabra gracia, bíblicamente hablando, espiritualmente hablando, nos indica en el sentido espiritual y bíblico que es un favor inmerecido de parte de un ser superior a otro inferior. O sea, esto es la gracia divina hacia la humanidad. Esa es la interpretación correcta bíblica y espiritual de la palabra gracia. Entonces somos salvos por la gracia, somos salvos por gracia. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios, son las dádivas de Dios. La gracia de Dios que ha venido sobre nosotros para salvarnos, para rescatarnos del pecado, no solamente del infierno, tiene que rescatarnos primero del pecado, porque si seguimos viviendo en pecado, no hay rescate. Si seguimos viviendo en el pecado, si seguimos practicando el pecado, si seguimos viviendo en la pasada manera de vivir, en nuestros delitos de pecados, en nuestros deleites carnales, en nuestras pasiones y deseos mundanos, entonces no somos salvos por gracia todavía. Pero si le entregamos nuestra vida al Señor, nos arrepentimos de corazón y le servimos a Dios y creemos en su nombre, creemos en el nombre poderoso de Jesucristo, creemos en Dios, en su palabra y hacemos la voluntad de Dios, entonces somos salvos por gracia. Gloria a Dios. Este es el regalo divino de parte de Dios en la humanidad, ¿verdad? Manifestado por ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos al libro de Éfesos. El libro de Éfesos, Nuevo Testamento, en el capítulo 2, versículo 1, aquí nos explica más claramente qué significa, ¿verdad?, que es ser salvo por gracia. Eso lo expliqué yo, pero ahora lo vamos a ver directamente de la Biblia, para que no digan, él me dijo, me contaron, ¿verdad? Que no te digan, que no te cuenten, porque a lo mejor te mienten, ¿verdad? Mejor velo tú mismo de la Biblia, la palabra de Dios, la única autoridad sobre la iglesia. Dice Efesios 2:1, dice, y Él nos dio vida a nosotros. ¿Quién es Él? Es Jesucristo. Mira lo que dice el capítulo 1, ahí mismo, capítulo 1, versículo 15, dice, por esta causa, dice Pablo, también yo, no solo ustedes, sino también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Se fija? Entonces está hablando de Jesucristo. Está hablando, sí, ahí habla de la fe de Jesús, pero la persona o el personaje que está utilizando ahí Pablo es al Señor Jesucristo. Por eso dice el capítulo 2, versículo 1, y Él, Jesús, el Cristo, nos dio vida, dice Pablo, no solo a ustedes, sino también a mí, dice. Nos dio vida a nosotros cuando, dice, estábamos. Cuando una persona recibe vida, cuando está muerta. Una persona viva no puede recibir la vida porque ya está viva. Una persona muerta es la que puede recibir vida. Y nosotros, dice, cuando estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Y no está hablando obviamente de una muerte física. Está hablando bíblicamente, espiritualmente, de una muerte espiritual. Una muerte que significa que estábamos espiritualmente alejados de Dios. Que teníamos una muerte espiritual que estaba desconectada del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jesucristo. Estábamos muertos, dice, nuestros pecados. ¿Por qué? Porque vivíamos en pecado.
El mundo, usted puede ver que vive en pecado. El mundo vive en pecado. El mundo bíblicamente está muerto espiritualmente porque llevan una vida, aunque están vivos físicamente, pero están muertos espiritualmente porque viven una vida alejada de Dios, alejada de la voluntad de Dios, alejados del camino de Dios, alejados de la palabra de Dios. Y nosotros estamos con ellos, muertos y espiritualmente como ellos, dice Pablo, pero ahora hemos recibido la vida, dice, cuando estábamos muertos en nuestros, dice, delitos y pecados. Dice el 2, en esos delitos y pecados, en los cuales anduvieron ustedes, pues, en otro tiempo, o anduvimos nosotros en otro tiempo, siguiendo, dice, la corriente de este mundo. ¿A dónde va el mundo? El mundo va a la perdición. El mundo cada día va de mal en peor. El mundo va de pecado en pecado. El mundo va de injusticia en injusticia, de impiedad en impiedad. El mundo va de maldad en maldad, de pecado en pecado. Condenados y más condenados. Dice que nosotros seguimos la corriente de este mundo. ¿Dónde va Vicente? Dice el dicho, ¿dónde va toda la gente? Vicente va al infierno, allá todos los siguiéndolo. ¿En qué? En inmoralidades sexuales, en robos, en mentiras, en calumnias, en blasfemias, en contradicción a la palabra de Dios, en desobediencia a Dios. El mundo va a la perdición. Todo lo que es inmoralidad sexual, que es a lo físico, ¿verdad? Ya sea adulterio, fornicación, lesbianismo, homosexualismo, todo eso es pecado inmoral ante Dios. También la mentira, el robo, los que calumnian, los ávaros, los que aman el dinero, los que aman las cosas terrenales más que a Dios, todo eso, ¿verdad? Es perdición y va a la condenación eterna. Nosotros, dice, seguimos esa misma corriente del mundo, de este mundo, porque no hay otro mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire bíblicamente hablando, según la palabra de Dios? El príncipe de la potestad del aire es Satanás, por si usted no lo sabía. Es el diablo. Él anda en los aires, porque acuérdense que Satanás es un ángel, pero también es espíritu. Y anda en los aires y contamina al impío aún más. Tiene ciego a los ciegos. Por eso ellos no pueden ver el evangelio de la luz de Cristo. Por eso no les resplandece la palabra de Dios, porque ellos andan muertos en delitos y pecados. Entonces dice que el príncipe, que andamos en conformidad o en armonía al príncipe o con el príncipe de la potestad del aire. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia, hermanos? Todo aquel que no hace la voluntad de Dios. Todo aquel que no viene a escuchar la palabra de Dios es un hijo desobediente, es un hijo rebelde. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que la luz vino al mundo, pero ellos aborrecieron la luz. Cristo vino al mundo, trajo obviamente leyes, mandamientos para nuestra salvación, para que anduviéramos en armonía con Dios, pero dice, el mundo aborreció la luz porque amó más las tinieblas, amó más el pecado, amó más a este mundo, amó más la maldad, la avaricia, la codicia, la inmundicia, todo eso que es pecado que acabo de mencionar hace rato, todo eso el mundo prefirió en vez de la luz que es Cristo Jesús. Dice, ¿y por qué no vienen a la luz? Dice, porque sus obras son malas. No quieren que les digan que andan mal. No quieren que les digan que son pecadores. No quieren que les digan que se van a condenar, que ya están condenados, pero si se arrepienten se van a salvar. Pero tienen que entregar la vida al Señor. Tienen que andar en la voluntad de Dios, no en su propia voluntad. Pero como ellos no quieren oír eso, prefieren decir Dios no existe o la Biblia es mentira. O la Biblia es escrita por hombre. ¿Por qué? Porque no quieren venir a la luz que es Cristo. No quieren venir a la palabra de Dios que los salva y los
arranca del pecado. Lo siento, era por nuestros familiares, parientes, porque ellos no quieren de Cristo Jesús. Y ustedes lo pueden ver claramente. Si quisieran de Dios, estuvieran escuchando la palabra de Dios. Como dijo Jesús, dice: mis ovejas oyen mi voz, pero ustedes no la oyen porque no son mis ovejas, no son de mi redil, dice el Señor, no son de mi rebaño. Tristemente, hermano, lo digo con dolor, lo digo con amargura de espíritu, tal vez. ¿Por qué? Porque duele que las almas van al infierno porque no quieren de Dios simplemente. No quieren ser corregidas por el evangelio, por la palabra de Dios. Muchos dicen: no, ya me persiné, ya me eché agua bendita. Mira, ando un crucifijo y es de oro. Nada te va a salvar, ni tu religión. Todo eso condena. Lo único que salva es la fe en Jesucristo. Es la fe en su sangre y es haciendo la voluntad de Dios, como dice Jesús. Son hijos de desobediencia. Hijos desobedientes que andan bajo la potestad del príncipe del aire, ese espíritu que también Juan le llama de otra manera también. Juan le llama el espíritu del anticristo. Muchos esperan que el anticristo aparezca por ahí. ¿Quién es el anticristo? ¿Será Donald Trump? ¿Será Bush? ¿Será Obama? ¿Será el otro? Putin de Rusia o el chino. Hay un espíritu que se llama el espíritu del anticristo, y eso está en aquellos que rechazan la palabra de Dios, rechazan el evangelio y no quieren tener nada que ver con Cristo Jesús, hermano. Esos son los anticristos, todos aquellos que se oponen a la voluntad de Dios. Discúlpame, pero así lo dice la Biblia. Dice el versículo 3, entre los cuales dice también: todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, nuestra carne, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que tú no te puedes jactar de que: yo soy muy santo ahora. Ahora yo ya estoy en la iglesia. Ahora yo sí soy un aleluya. Gloria a Dios, amén. No te jactes. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás aquí en el camino de Dios, escuchando la palabra de Dios y amando a Dios, es por la gracia que Dios ha derramado sobre ti. Es por la gracia, algo que no merecíamos. ¿Sabe usted que nosotros estamos igual que ellos? Dice ahí el apóstol Pablo, y no dice ustedes, dice nosotros. Pablo iba a ir con ellos también. Ahí iba Pedro, ahí iba Juan, ahí iban todos los seres humanos. Ahí no había ningún santo. Aquí dice: todos los seres humanos somos pecadores sin excepción alguna. Dice Romanos 3, dice: por cuanto todos pecaron, no hay excepción, dice. Todos estamos destituidos. Aquí nadie puede decir: no, fulano de tal aquí en la Biblia, ese ya estaba santo. No, el único santo es Jesucristo, el Señor nuestro Salvador, el que nos salvó por su gracia inmerecida. No te jactes porque tú eres cristiano ahora, porque tú eras un inmundo pecador también como ellos. Pero déle gracias a Dios, sea agradecido con el Señor, ríndete a los pies de Cristo, porque su gracia te ha salvado. Tú no hiciste nada, Él lo hizo todo. Él te trajo a sus caminos. Tú aborrecías la palabra, tú decías: vienen esos aleluyas, y antes los condenabas, y ahora eres uno de ellos. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, por la fe en Jesucristo, porque ha sido un regalo de Dios. Tú no merecías ese regalo, tú no merecías la salvación, pero es la gracia de Dios sobre nosotros. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí más, en el versículo 3, ¿verdad? Dice que nosotros vivimos en otro tiempo en los mismos deseos de nuestra carne. No queríamos que la palabra de Dios viene y te redarguya el pecado. No me hables de eso. Veías a alguien que va con la Biblia, ahí viene el aleluya. No era el aleluya, era la Biblia lo que te estorbaba, la palabra que te redarguye el pecado, y tú la rechazabas. Pero la gracia y la misericordia de Dios fue más abundante para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Y si tú estás aquí es porque deberías estar agradecido con el Señor que te salvó del infierno.
Pero de la misma manera, tú has sido salvo, pero tienes que dar de gracia lo que de gracia recibiste. Si tú recibiste la gracia de salvación siendo pecador, ahora tú tienes que ser pecador. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo para que seas salvo y no vayas a condenación, no vayas al infierno. Ese es el llamado de Dios, ese es el evangelio de Jesucristo. Cristo no vino con flores. Toma, te invito al reino de los cielos. No, Él sufrió por ti y por mí. Él pagó el precio de nuestros pecados. A Él sea la gloria eterna por siempre. Amén. Dice el versículo 4. A los que éramos hijos de ira, porque éramos, dice el versículo 3. Dice el 4, dice, pero Dios, oiga, gloria a Dios, diga gloria a Dios. Yo me acuerdo que cuando era joven, ¿verdad? Yo escuchaba la frase, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Pero ahora que soy cristiano, aprendí una frase que no conocía. Sí la conocíamos, pero era como que no la conocíamos. Y es no solamente bendito sea Dios, sino gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando nosotros estamos en nuestras conversaciones, cuando nos reunimos, cuando hablamos, platicamos, nos congregamos, nos reunimos, convivimos, la frase gloria a Dios es común en nosotros. Ya no solo bendito sea Dios, porque Él es bendito por los siglos de los siglos, amén. Ahora le damos la gloria a Dios. Dele gloria a Dios, porque ahora podemos decir gloria a Dios. Antes decían, allá vienen los aleluya, los gloria a Dios, porque no entendíamos nosotros. Gloria a Dios, sabe que si no es por el Espíritu Santo, si no es por el Espíritu Santo, tú no puedes decir gloria a Dios. Ahora, hay algunos, ¿verdad?, que tal vez fingen, oh, gloria a Dios. Puede ser. Judas lo fingió. Cuando estaban en la cena, antes de que Judas saliera a vender al Señor, el Señor dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Dice la Biblia que Pedro, Juan, Mateo, Santiago, Bartolomé, todos se preguntaban, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Nadie sabía ni conocía quién era ese. Pero había uno que sí lo conocía, Jesús mismo. El único que lo conocía era Jesús, porque Él es Dios. Pero ninguno, ni Pedro mismo decía, ¿seré yo, Señor? Juan, apóstol, decía, ¿seré yo, Señor? O sea, pudo haber sido cualquiera, pero Dios sabía quién era. ¿Y sabe por qué? Por la falsedad y el fingimiento. Hay muchos que van a estar como Judas en aquel día. Dice el Señor, en aquel día, dice, en el día del juicio, cuando estén delante del trono blanco, delante del juicio de condenación. Ese no va a ser juicio de que, a ver si eres salvo. No, ese es el juicio ya de condenación. En ese momento muchos van a arrodillarse y van a decir, Señor, Señor, en tu nombre yo hablaba la palabra, profetizaba, enseñaba, hablaba lengua, hacía esto, lo otro. Dice, Señor, apártate de mí, no te conozco, hacedor de iniquidad. Entonces, si hubo un Judas entre los apóstoles que eran los más cercanos a Jesús, que no habrán Judas en las iglesias, claro que sí lo hay. Pero esta palabra, hermano, ¿sabe para qué se habla? Para testimonio, para que en aquel día no digas, ay, yo no sabía, ahí estabas, ahí estabas, ahí estabas. Gloria a Dios. Versículo 4, pero Dios dice que es rico en misericordia. Él es rico en misericordia, dice, por su gran amor. Mira, rico, misericordioso en amor también, con que nos amó. Tú puedes amar a alguien que te odia. Tú puedes amar a alguien que te rechaza. Tú puedes amar a alguien que te desprecia. Dirás tú, ahora en el Señor, pero no es por ti,
es porque el Señor está haciendo una obra en ti diferente y está haciendo algo diferente en tu vida. Pero tú eres un ser humano todavía. Acuérdate lo que dice las palabras de Jesucristo que dijo, el que persevera hasta el fin. Cuídate de que hoy estés aquí dándole gloria a Dios, cantando aleluya a Dios, y no llegue el día de tu muerte y estés apartado de los caminos de Dios. Aunque hayas tenido 50, 90 años en el Evangelio, si te apartas en el último día antes de tu muerte, perdiste. El que persevere, dice, hasta el último suspiro, hasta el fin de sus días, hasta el último suspiro, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dijo el Señor Jesucristo. Así que no te jactes que tenga 20 años en el Evangelio, 30 o 50, porque va a llegar uno en el último día como el ladrón de la cruz, que dijo, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Ese mismo día él murió, pero ese mismo día Jesús le prometió antes de morir, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Así que alguien puede tomar tu corona, alguien puede tomar tu lugar, si tú en el último día te retiras del Señor y alguien se arrepiente en su último día. Para que te quede claro cómo son las cosas en Dios. ¿Para qué? Para que no te jactes. Oh, yo tengo tantos de ser cristiano. Ni te jactes de ser ministro, ni pastor, ni nada. No te salva eso. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice. Aún, dice el 5, estando nosotros muertos en pecados. No es que estabas muerto físicamente, estabas muerto espiritualmente porque vivías en pecado, alejado de la voluntad de Dios. Nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. ¿Dónde está Cristo? Vivo, sentado en gloria. Él no está en una cruz de madera. Él no está en una cruz de madera. Él está sentado vivo en el trono de gloria, hermano. Porque Él está en trono de gloria, de su gloria. Nosotros debemos de darle la gloria a Él. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Mira lo importante, por gracia somos salvos. ¿Cuál es el título de la prédica? Salvos por gracia. Por gracia sois salvos. Tú no hiciste nada. Cristo lo hizo todo. Para que la gloria sea para Él. Para que la gloria sea para Él. Muchos religiosos le dan la gloria al hombre. Oh, vamos a darle gloria a San Pedro, vamos a darle gloria a Juan, vamos a darle gloria a la Virgen María. Son personajes bíblicos, todos los que he mencionado. Los judíos le dan la gloria a Moisés, imagínate. O sea que no hay ninguna diferencia. Pero todos ellos están bajo condenación. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice claramente, específicamente, que al único que será la gloria, la honra, el honor y la adoración es solamente a Jesucristo, el Señor, nuestro Salvador. Solamente a Él sea la gloria, no al hombre. Como dijo el salmista, al cual muchos le dan la gloria al rey David, los judíos le dan la gloria al rey David, pero dijo el salmista, no a nosotros, no a los profetas, no a los apóstoles, no a los siervos del Señor, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria, sino a tu nombre sea dada la gloria, sino a tu nombre sea dada la gloria. Esos que dan la gloria al hombre son los primeros que están en el infierno. ¿Por qué? Porque dicen que ellos aman la gloria, la vanagloria, pero eso se llama vanagloria, sí. Esa no es la gloria verdadera, esa es la vanagloria. La que se le da a un hombre es vanagloria. La adoración, veneración a hombre alguno, o es que es el gran santo, es vanagloria y eso es del infierno. Dice que la vanagloria es del infierno, es diabólica la vanagloria. ¿Para qué? Para que no nos actemos, porque tú te puedes vanagloriar, oh, yo soy cristiano, pero tu vida es y sigue siendo una inmundicia ante el Señor Jesús. Mira lo que dice el versículo
Versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Mm? O sea que Pablo, que escribió esta epístola hace 2000 años, dice, mira lo que dice, el 7, para mostrar en los siglos venideros, hace 20 siglos que se escribió esta epístola. Y sigue mostrando, dice, ¿qué sigue mostrando? Las riquezas de su gracia, de la gracia de Jesucristo, dice, en su bondad para con nosotros. Nosotros no somos buenos, él dice que nosotros somos buenos. Los humanos no somos buenos. Si algo hacemos bueno, es por obra del Espíritu Santo de nosotros, pero no por nosotros mismos. Dios sigue mostrando en estos siglos, en estos últimos siglos, porque acuérdense que estamos en los últimos siglos ya. Tal vez el último siglo antes de la venida de Cristo, no sé. Pero estamos hablando de la venida de Cristo, no del fin del mundo. Eso ni lo hablaremos todavía ni nunca, creo yo, porque Cristo tiene que venir primero. Entonces, para mostrar en todos estos siglos las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La bondad de Dios por su gracia, que es a través de Jesucristo, para nosotros, dice. El 8 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Sabe usted, hermano, que la gracia, que es el regalo divino de Dios, es el regalo inmerecido a los pecadores, a la humanidad pecadora? No tiene la gracia poder sin fe. No importa cuánta gracia Dios haya derramado al mundo, si no hay fe, la gracia no tiene poder. Porque de nada sirve que Dios derrame y derrame y derrame perdón y gracia, y el ser humano sigue viviendo en sus delitos y pecados, alejado de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Salvos por gracia, ese es el título, dice, porque por gracia somos salvos. Es la pura gracia. Dice, lo amaré, dice, perdonaré sus rebeliones y los amaré de pura gracia. Es la purísima gracia del Señor. Es que usted y yo somos salvos hoy en día. Hoy. Si usted se aparta mañana, lo siento por usted. Es el que persevera hasta el fin. Dice, y esto es por gracia, pero es por medio de la fe, ¿verdad? Dice claramente, es por medio de la fe, sin fe la gracia no tiene poder. Dice, y esto no es de nosotros, no es de ustedes, no es de mí, pues es un don de Dios. Entonces, ¿quién es el que nos dio el don de la gracia? ¿Quién es el que nos salvó por su gracia? Es Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Usted dirá, pero ¿qué pasa con la gente que es buena? Hay gente muy buena, no matan, no roban, no violan, son tan buenos, son tan buena gente. Dice Pablo, las obras no les sirven de nada, no sirve de nada. Dice el versículo 9, no es por obras para que nadie se gloríe. Bill Gates, George Soros, son los multimillonarios del mundo. Ellos podrían darle de comer tal vez a todo el África si quisieran. Podrían edificar hospitales, iglesias. Pero déjame decir una cosa. Ellos no tienen fe en Jesucristo. Así que porque hagan todas las maravillas del mundo, para la humanidad no son salvos. No es por obras. Porque yo le aseguro que yo no puedo construir una iglesia. Yo no puedo construir ni siquiera una casa, pues, que es más barata que una iglesia. No puedo, no tengo ese dinero yo para hacerlo. Y él sí podría, ellos, los multimillonarios, podrían edificar, darle de comer al mundo entero, ¿verdad? Por tanto dinero que están robando y que tienen, podrían darle de comer al mundo. Pero eso no los va a salvar, porque no es por obras. Porque entonces sí Bill Gates se vanagloriaría. Oh, yo le doy de comer a todo el África. Él puede, pero no lo va a hacer. Ni que lo hiciera. No lo va a salvar.
porque le falta a la gracia que Dios derramó a la humanidad, necesita poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es que yo soy apostólico, yo soy bautista, yo soy pentecostés, yo soy católico. Si no tienes la fe en Jesucristo, ni Mahoma te va a salvar, ni Alá. Te va a llevar a la fregada, pero no te va a salvar. No es por obra para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Qué hermoso era que, por eso decimos, era gloria a Dios. No somos los que decimos gloria a Dios porque alguien nos dijo que hay que decir gloria a Dios. No, ¿sabes por qué damos gloria a Dios? Porque lo sentimos en el corazón, lo sentimos profundamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren lo que dice, vamos a la carta de Tito, Tito 3. Primero, ahí en Tito, pero antes de Tito quiero ir a Primera de Timoteo, que está antes de Tito. Timoteo está antes de Tito. En el capítulo 1, versículo 14. Primera de Timoteo, que está antes de Tito, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice el apóstol San Pablo a Timoteo, 1:14, Primera de Timoteo. Dice, pero la gracia de nuestro Señor, ¿quién es nuestro Señor? Jesucristo. La gracia de nuestro Señor, dice, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia sobreabunda en nosotros por medio de la fe y el amor en Jesucristo. Si la gracia no tiene estos dos ingredientes, la fe en Jesucristo y el amor en Jesucristo, la gracia no tiene poder. De nada sirve que Dios siga perdonando y la gente sigue viviendo en pecado. De nada sirve que te confieses todos los domingos y de lunes a sábado vivas como demonio. Dando que hablar a los demás. Dando y siendo piedra de tropiezo a los demás. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. Se fija, fe y el amor que es en Cristo. No es tu fe personal, no es una fe que tú dices, tengo fe en este número de la lotería, me la voy a sacar. No es esa fe humana. Tampoco es el amor humano. Ni siquiera el de madre. Es el amor de Cristo. ¿Cuál es ese amor de Cristo? Dice, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo más parecido y cercano al amor de Dios, ¿sabe usted qué es lo más parecido y cercano al amor de Dios? Es el amor de la madre, lo más cercano, pero no se compara en absoluto. Es nomás para que tenga usted una idea, porque se supone que el amor de la madre es casi infinito, pero no lo es. Todo amor humano tiene un límite, pero el amor de Cristo Jesús, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, no para que nomás lo dio por darlo, para que lo pisotearan y lo escupieran y lo azotaran y lo crucificaran, no, es para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo nos promete y nos ha regalado vida eterna por medio de la fe en Él. Dice el versículo 15, palabra fiel, dice Pablo, y digna de ser recibida por todos. Algunos dijo el Señor Jesucristo a los que estaban a su alrededor, dice, yo sé quiénes han creído y sé también que algunos de ustedes no han creído. Así que no se extrañe que en una iglesia hayan incrédulos, porque los tienen que haber. Dice, es menester que haya tropiezo, es menester que haya gente que escandalice, dice, pero hay de aquellos por los que cual viene el tropiezo. Tal vez tú estás hablando con el que está a tu lado. Stop speaking to your neighbor. Stop speaking to others. No hables con nadie. Tú estás haciendo piedra de tropiezo al de al lado. En vez de decirle, cállate y escucha la palabra de Dios, ahí estás chismeando o hablando quién sabe qué tanta tontería.
No estoy diciendo si le estás mostrando algo, mira, aquí estamos leyendo aquí. No, no es eso. Pero cuando estás hablando algo fuera de estar escuchando la palabra de Dios. Dice el 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué vino Jesús? ¿Solamente vino a morir? No. Cristo Jesús vino con un propósito. Bueno, para aquel que no entre al cielo, pues vaya al purgatorio y una misa lo saque del purgatorio y lo mande al cielo. No, hermano, eso no está en la Biblia. Eso es invento del hombre por obra de Satanás. Porque por gracia somos salvos o no eres salvo. Dice, Cristo vino al mundo, Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. ¿Aquel o a mí? A ti, a mí, a todos nosotros los que estamos oyendo la palabra de Dios. A eso vino Jesús, a salvar a los pecadores. Y Pablo muy gentilmente o muy humildemente dice, miren lo que dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. No el primer salvo, el primer pecador. El peor de todos, como quien dice, pues. A mí me salvó primero. Y después a quienes Pablo le estaba predicando. Dice en Tito 3:4, ahora sí pase de Timoteo a Tito. Tito capítulo 3, versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. ¿Cuándo se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador? ¿Cuándo? Hace 2000 años, hermano. Está hablando cuando Cristo vino a morir por nosotros los pecadores. Cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿quién es Dios nuestro Salvador? ¿Quién es? Jesucristo. Dice, y su amor para con los hombres. O sea, hay que decir la humanidad. Con la humanidad. Dice, pero dice, nos salvó, no a toda la humanidad. Dice, a nosotros nos salvó, no por nuestras obras, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Pablo no hizo nada para ser salvo. Es la gracia de Dios. Pedro, Juan, Mateo, Santiago, todos no hicieron nada por ser salvos. Fue la gracia de Dios. Dice, sino por su misericordia. O sea que los mismos apóstoles reconocían que era la pura gracia y misericordia de Dios la que los salvó a ellos también. Porque eran igual de pecadores que el mundo entero. Pero dice que sino por su misericordia, por el lavamiento de ¿qué? De la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No la tal famosa renovación carismática como nos llaman. Esa es una institución, eso es algo establecido por hombre. No está hablando de eso, es algo que el Espíritu Santo ha hecho en ti que has creído y en mí que he creído. Algo que el hombre no puede hacer, algo que una entidad no puede hacer. Algo que solamente el Espíritu Santo, el Espíritu Santidad hace en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Dice, por el lavamiento de la regeneración. ¿Sabe usted que usted era un degenerado pecador? Oh, no, yo no era tan malo, yo nunca violé a nadie, nunca maté a nadie. Entonces, ¿a quién regeneró el Espíritu Santo? A la Virgen María. O sea, ¿a quién regenera el Espíritu Santo? Si regeneró a Pablo, regeneró a Pedro, regeneró a Juan, regeneró a todos los que están en la Biblia, a todos los personajes bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, a todos los regeneró. Quiere decir que todos estaban perdidos en sus pecados y deseos. No hay excepción de personas, hermano. Todos somos pecadores, dice la Biblia. No importa lo que usted diga, no importa que usted piense lo que piense, la Biblia dice que todos somos pecadores. Dice el lavamiento de la regeneración. Usted y yo somos como los ex convictos. ¿Qué es un ex convicto? Ex convicto es aquel que estuvo en la cárcel por un crimen y ahora salió libre y ha sido regenerado. Aunque tristemente hoy en día están sacando a todos los presos
Primero que por el COVID-19. Ahora porque, no sé, una blasfemia que dijo la líder del Senado, dice que Cristo dice que hay que sacar a los presos de la cárcel, entonces dice que hay que sacar a todos los criminales. Imagínense qué blasfemia. Están sacando, en toda la Unión Americana están sacando criminales a la calle, porque usted no lo sabía. Aquí, en solo California, miles de presos que no tenían que ser sueltos los están sacando ya. Y van a sacar más, por si no lo sabía. O sea que el crimen va a ir aumentando. El Biblia lo dijo, hermano. El crimen va a ir de aumento. Y ahora lo podemos ver, la profecía cumplida, que el crimen va a ir en aumento. ¿Por qué? Porque los mismos criminales están siendo sueltos, hayan cumplido o no hayan cumplido su condena, están siendo sueltos por leyes del gobierno. Búsquenlo en las noticias. Pero no en las noticias mentirosas. Dice, el lavamiento, somos renovados por el lavamiento de la regeneración. Usted y yo somos regenerados. Y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Unos dicen que nos han lavado el coco. Oh, es que a ti te lavaron el cerebro. No, a mí me ha renovado el Espíritu Santo. No me lavaron el coco, el ser humano, el hombre, me ha renovado el Espíritu Santo. ¿Y qué renueva el Espíritu Santo? ¿Sabes lo que renueva el Espíritu Santo? Tu mente y tu corazón. Tu mente y tu corazón. Antes veías a la mujer ajena y no te importaba. Adiós, mamacita. Y esa era la verdad. O mirabas a tu artista favorito en la televisión. Ay, qué papucho. Me lo quiero comer. No mientas, así éramos todos. ¿Por qué? Porque estábamos degenerados. Mirábamos símbolos sexuales. Y es la verdad. Pero dice que ahora nos ha cambiado, nos ha lavado la mente y el corazón por la renovación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el 6, el cual derramó, el Espíritu Santo, el cual derramó, ¿qué derramó? El Espíritu Santo. El cual derramó en nosotros, dice, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O sea que sin Jesucristo no hubiera habido derramamiento del Espíritu Santo. Y Pablo no estuvo en Pentecostés, déjame decirle. Pero todos aquellos que creemos como Pablo, Pedro, Juan, Santiago, todos aquellos que tenemos nuestra fe, nuestra convicción bien puesta en Jesucristo, hemos recibido el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas y damos gloria a Dios de convicción y de corazón. Dice el 7, por Jesucristo nuestro Salvador, dice el 7, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, por la gracia de Dios, nuestro Salvador Jesucristo, usted tiene herencia, ¿en dónde? En el reino de los cielos. En el reino de los cielos. ¿Y tiene qué? Vida eterna, dice ahí. Tenemos vida eterna. O somos salvos por gracia, o no lo somos. No que el purgatorio, no existe tal cosa. Es un invento, tuerce la escritura para colocar la palabra que ni existe. Bueno, sí existe. Dice que Él nos purgó de nuestros pecados. No dice que es un purgatorio, dice que nos purgó con su sangre. Eso sí existe, eso sí es bíblico. Él nos purgó de nuestros pecados con su sangre. Él lo hizo todo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero mire qué hermoso dice, lo que dice el 7 también ahí dice, para que justificados por su gracia. ¿Qué es la justificación? Gente no sabe ni siquiera qué es justificación. Cuando hay exámenes finales en la escuela y tu niño no va al examen final porque le dio el COVID. Un ejemplo, ¿verdad? El día de la graduación o el día del examen final de la graduación,
Tu hijo no fue al examen final por el COVID, un ejemplo. Y después llega a la escuela después que ya pasó el examen final, ya que pasaron las calificaciones, ya que están, ¿verdad? Ya se sabe quién se va, ya quién pasó el grado y quién se quedó. Y dice, maestro, lo siento mucho por su hijo, yo sé que era su graduación, su año final, pero no estuvo en el examen final, salió reprobado. Pero usted lleva una nota, su hijo lleva una nota del doctor y dice, mi hijo tenía el COVID. ¿Qué hace el maestro? No hay problema. Justificado porque tenía el COVID. Vamos a darle la oportunidad de tomar el examen. Eso es ser justificado. Cuando ya no había perdón, cuando ya no había esperanza, cuando ya no había oportunidad, llegó la justificación. ¿Lo salvó? ¿Qué es lo que lo salvó? La justificación. Entonces dice ahí que el versículo 7, para que justificados por su gracia. Entonces, ¿de qué nos justificó? ¿Del COVID? ¿Del colegio? ¿De la enfermedad? No. Nos justificó de nuestros pecados, dice la Biblia. Somos salvos por gracia porque hemos sido justificados de nuestros pecados por la fe en Jesucristo. Entonces somos salvos, somos justificados. Cuando lleguemos ante la presencia de Dios, ¿cuál es nuestra justificación? No es una carta de mamá, no es una carta del gobierno. Es la sangre de Jesucristo y la fe en Él la que nos justificó de nuestros pecados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Deja de poner la vista en el... Y ese parece cristiano, pero actuó como diablo. Deja de poner la vista en ellos. Déjaselo a Dios, que Dios lo juzgue. Tú pon tu vida en la palabra de Dios. Pon tu enfoque en la palabra de Dios. Pon tu enfoque en Jesucristo, tu Salvador. A Él dale la gloria. A Él entrégate. A Él sírvale. A Él ámalo. A Él dale la gloria. A Él dale la gracia. Sé un agradecido, no un mal agradecido, porque Cristo te amó y entregó su vida por ti. Justificados por esa fe. Gloria a Dios. Miren, en Romanos, acompáñenme a Romanos 3. Versículo 21, y aquí nos habla de la justificación del pecado. Justificados del pecado. Justificados de condenación por el pecado. Dice el versículo Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley, ¿cuál es la ley? El Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, se ha manifestado, ¿qué más de la ley? La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La que nos va a justificar a los seres humanos de nuestros pecados cuando venimos a creer y a poner toda nuestra confianza y esperanza solamente en Jesucristo y en la palabra de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios, dice, testificada por la ley y por los profetas. O sea que esto no lo entendieron los judíos. Por eso no recibieron a Jesucristo para ser salvos, porque ellos no creyeron en Él. Ellos no fueron justificados de sus pecados. Usted sabe que los judíos rechazaron a Jesús, pero déjeme decirle algo. Fue testificada la justificación de Dios, la justicia de Dios fue testificada por la ley y por los profetas. O sea que ellos la leían en el Antiguo Testamento, pero no tuvieron la fe bien puesta en la palabra y en Dios mismo. Dice, así mucha gente, verá, hoy en día tiene la Biblia, pero no son justificados de sus pecados. ¿Por qué? Porque no ponen toda su fe y su confianza en Jesucristo solamente como su Dios, Señor, Salvador y abogado ante el Padre. Abogado, no abogado, dice abogado. Dice en 1 Juan 2. Pero mire, dice ahí, el versículo 22 dice, la justicia de Dios, que es la justificación, ¿verdad? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Usted quiere ser justificado de sus pecados para no ir a condenación al infierno? Ponga toda su fe en Jesucristo. No, pero yo pongo mi fe en los apóstoles. No, se va a condenar. La fe tiene que estar puesta en Jesucristo y en la palabra de Dios. Solamente. Dice, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Si tú crees en Buda, pero no crees en Jesucristo, estás perdido.
Aunque creas en Buda y en Jesucristo, no puedes creer en dos. Tienes que creer solo en uno. Y ese es Jesucristo para ser salvo. Es que yo tengo la fe en mi iglesia. La iglesia no te salva. La fe es en Cristo Jesús. Lo dice toda la Biblia. No hay fe en la iglesia. Es la fe en la iglesia que tienen en Cristo Jesús puesta solamente. Así es. La fe de los creyentes en Cristo. Dice, para todos los que creen en Él. Solamente los que creen en Él, en Jesús. Porque no hay diferencia, dice. No hay diferencia. O sea quien seas, tienes que seguir hacer esto que dice aquí. La fe en Jesucristo solamente. No, pero yo soy musulmán. La fe en Jesucristo. Es que yo soy judío. La fe en Jesucristo. Es que yo soy la fe en Jesucristo, dice ahí. Dice, porque no hay diferencia. Por cuanto, dice el 23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No teníamos parte ni suerte en la gloria de Dios, pero es la gracia inmerecida la que nos salvó. Gloria a Dios. No dice por cuanto todos pecaron. No, pero San Daniel, todos pecaron. Que Santo Tomás, todos pecaron. Que San Lucas, todos pecaron. Que la Virgen del Socorro, todos pecaron. Dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, pero mira lo que viene aquí. Esto es lo más maravilloso. Olvídese de que quién es justificado, quién no. Ese es el Dios. Pero dice aquí, en el versículo 24, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Cuánto te costó la salvación? ¿Cuánto te costó la salvación? Gratis. Entonces, ¿para qué pagas misas? Como dijo uno, para sacar la alma del purgatorio. Ladrón, mentiroso y del diablo. No hay purgatorio. Le estás dando enriquecimiento al ladrón y mentiroso, al falso religioso. Eso es lo que son. Falsas doctrinas diabólicas. Porque toda mentira es del diablo. Él es el padre de mentira. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, a quien Dios puso como propiciación, el 25, a quien Dios puso, Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre. La fe que nos salva es la fe en su sangre. Porque si Cristo no ha derramado hasta la última gota de su sangre, no habría perdón de pecado. La sangre no tendría poder para salvarnos. Pero Dios, Jesucristo, ha derramado toda hasta la última gota de su sangre para que todos los que creemos en Él seamos justificados de nuestros pecados. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios perdonó tus pecados pasados por la paciencia. Porque muchos venimos al Evangelio ya grandecitos, a otros ya viejitos. Pero es la gracia de Dios que alcanzó al ladrón en la cruz. Imagínate, wow, ya se iba a morir el infeliz ese, pero se arrepintió, dijo uno. Pero se salvó, se salvó. Y cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios que se salvó. ¿Por qué me voy a enojar? Era un criminal, sí. Merecía la muerte, sí. Él mismo lo aceptó. Pero aceptó a Jesucristo, que es lo que lo salvó, hermano. Gloria a Dios. Dice en el 26, con la mira o con el propósito de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Jesucristo, sea el justo. Él es el justo, el que murió por los injustos, los pecadores. Dice, y Él que justifica, el mismo Jesús, Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Solamente Jesucristo justifica a aquellos que tienen toda su fe, su confianza y esperanza en Él mismo. Gloria a Dios, en Jesucristo. Gloria a Dios. Pero el 28 termina diciendo aquí, el 28 dice, concluimos, esta es la conclusión que quiero llegar aquí. Pues que el hombre, cualquiera que sea, el que venga a la fe de Jesús, pero tiene que venir a la fe de Jesús, cualquiera. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Tú, al tener tu fe puesta en la sangre de Jesucristo,
tú eres justificado por Él mismo que derramó su sangre por ti. Gloria a Dios. Esta es la conclusión, que la salvación es por gracia y es gratuita. ¡Gloria a Dios! Dile gloria a Dios. Es que hemos recibido la salvación gratis por medio de Jesucristo. Hay una pregunta que dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice el escritor del libro, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Muchos dicen que fue Pablo. Pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros, cualquiera de nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? O sea, que ya Dios, por medio de la fe en Jesucristo, nos dio la salvación. Pero, ¿qué pasa si descuidas tú la salvación? La pierdes. Porque dice, la cual habiendo sido anunciada por el Señor, después dice, nos fue confirmada por los testigos que la oyeron, sus apóstoles y discípulos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? ¿Cómo vamos a escapar de la condenación si al final descuidamos la salvación que nos fue dada por gracia? Porque hay muchos que la descuidan. Oh, ya soy salvo, ya me entregué, ya hice, ya me bautizaron. Pero sigue viviendo una vida en pecado. No, pero hermano dijo el miércoles, no juzguen. No juzgo, la palabra que te va a juzgar, dijo Jesús. Las palabras que yo hablo, estas te van a condenar o a justificar en el día postrero. No es la palabra del siervo, es la palabra de Dios la que te va a juzgar. Y esto está en Hebreos 2:3, pero bueno, no se las di para que no perdiéramos el tiempo porque ya quiero terminar. También dice la palabra de Dios en Filipenses 2:12, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Por qué dice ocúpense en su salvación? Porque muchos la descuidan. Y tú dices, parece cristiano pero vive como diablo. No ha cuidado nada. La tiene por, ya gané la salvación. No, lo siento por ellos. O por ti si lo haces igual. ¿Para qué entonces Dios permite que veas a esos falsos cristianos? Para que tú te arrepientas y no caigas en condenación como ellos. Para eso es, no es por otra cosa. ¿Por qué hay cristianos falsos? Para que tú seas genuino. Es todo. Para que tú seas fiel y no infiel como ellos. Y no digo que ya están muertos y condenados. Tal vez le pasa a las del ladrón, pero eso se lo damos a Dios. Amén. La gracia que abunda para con Dios en Cristo Jesús, para nosotros, hermano, tiene todas estas características de Dios. Por eso se llama las riquezas de su gracia que sobreabundaron sobre nosotros los pecadores. Y es el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la clemencia de Dios, la compasión de Dios, la justificación de Dios y la fidelidad de Dios. Por eso dice las abundancias riquezas de su gracia, porque tiene todos estos ingredientes. Pero lo que le da poder a la gracia es la fe en Jesucristo y el amor a su obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario, muriendo por todos tus pecados, para que tú le ames y te entregues a Él y le digas, perdóname Señor, porque por mi culpa tú fuiste a la cruz del Calvario a tomar mi lugar que me correspondía a mí. O sea, que Él murió en la cruz del Calvario para que tú no fueras al infierno eternamente a condenarte quemándote en una eternidad donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Porque el del purgatorio se apaga. Ya cuando salgan todas las almas dicen, se va a apagar. Ya no sirve de nada el purgatorio. Mentira del diablo. El fuego no se apaga porque solo hay cielo y hay infierno. Entonces el infierno nunca se va a acabar. Está el lago de fuego. Gloria a Dios. Ahora, quiero terminar con esto porque si ustedes han oído las noticias últimamente, Israel está en guerra. Yo les dije al principio, Israel rechazó al Señor y rechazaron la gracia. Al rechazar a Jesús, la gente rechaza la gracia de Dios. Al aceptar a Jesús, la gente recibe sobreabundantemente las riquezas de la gracia que son en Cristo Jesús.
Y dirá usted, ya están condenados los judíos. No. ¿Sabe que lo que está pasando en Israel ahorita, esa guerra que está habiendo entre palestinos e israelitas, Dios todo lo ha hecho con un propósito? Porque ya Cristo está a las puertas. Cristo viene a llevarse a su iglesia. Los de la fe de Jesús, los de la fe, no importa si ha sido cardenal, obispo o secular. Si usted es de la fe de Jesucristo, usted es de la iglesia de Dios. No es rangos, es por la fe en Jesucristo. Y Cristo viene a llevarse a su iglesia, pero Él viene a salvar a Israel. Todo esto que está pasando en Israel no es casualidad. Muchos judíos, por medio de esa tribulación que está pasando, porque está terrible la cosa ahí, van a venir a los pies, no de la iglesia. No se van a volver a tal religión, no. Se van a venir a los pies del mismo que los amó y los salvó por su gracia redentora también. Gloria a Dios. Quiero terminar con esto. Solo escuchen, por favor. Está en Romanos 11. Usted lo puede leer en su casa. Pero dice, digo pues, dice Pablo, han tropezado los de Israel para que cayeran, o sea, que cayeran del reino de los cielos, de la gracia de Dios. ¿Ha tropezado Israel? Pregunta. En ninguna manera, dice Pablo. Pero por su transgresión, o sea, por su pecado, vino la salvación a los gentiles, que somos nosotros los judíos, para provocarles a celos. ¿Sabe por qué usted es salvo? ¿Sabe por qué está creído en Jesucristo? Para darle celos al pueblo de Israel. Porque Cristo viene por su iglesia, y cuando ellos vean que Cristo viene por su iglesia, se van a arrepentir de no haber aceptado a Cristo Jesús. Y van a volver a Cristo, van a aceptarlo como Señor y Salvador. Entonces no es porque Dios se olvidó de ellos, no. Es por misericordia de usted y a mí. Porque si los judíos han aceptado a Cristo, usted y yo no entraríamos al reino de los cielos. No tendríamos gracia para nosotros. Hubiera caído solo sobre el pueblo judío. Pero dice Pablo, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente, porque Dios es amor, no, también es severo. La severidad ciertamente para con los que cayeron, los que no permanecieron fieles hasta el fin, en la fe de Jesucristo o en la fe de Dios. Pero la bondad para contigo, dice, si permaneces en esa bondad, si permaneces hasta el fin en esa bondad, pues de otra manera tú también serás, ¿qué? Cortado de la gracia, al infierno, dice, tú también fuera, por hipócrita, porque creíste y dijiste que después que no creías, o abandonaste el camino de la fe, el camino de Cristo. Dice, porque no quiero, hermanos, dice a la iglesia, a nosotros pues los creyentes, no quiero que ustedes ignoren este misterio, mire el misterio, para que no sean arrogantes, o sea, soberbios, en cuanto a ustedes mismos, ya soy salvo y los judíos condenados. No sea soberbio, dice. Que ha acontecido, esto es lo que ha sucedido a Israel, endurecimiento en parte, hasta ahorita, 2000 años después. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, todos los que no son judíos, usted y yo. Y luego, después que hayan entrado todos, dice, todo Israel será salvo, los que estén. Como está escrito, profecía, vendrá de Sión y libertador, Cristo viene por su iglesia, nos lleva con él, pero se queda para salvar a los judíos. Vendrá de Sión y libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, dice el Señor, cuando yo quite sus pecados, como te los quitó a ti y a mí, si perseveras en la gracia de Dios hasta el fin de tus días o hasta que venga Cristo. Dice 1 Juan 2, que si alguno hubiere pecado, ya nos salvó, ya nos perdonó, pero dice, si alguno hubiere pecado, no el que vive en pecado, pero si alguno comete pecado, peca contra Dios, dice, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, porque tenemos un abogado, no una abogada, dice un abogado ante Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado que perdona cualquier pecado. Todavía estamos bajo esa gracia poderosa que si nos arrepentimos de corazón por cualquier pecado que cometamos, Dios es poderoso para perdonar nuestros pecados por gracia y voluntad de Dios. Así que usted y yo tenemos un abogado en los cielos que es Jesucristo. Yo te voy a pedir que te pongas de pie.